Bueno, muy buenas tardes a todos. Ante todo, mis respetos, mi gratitud por vuestra presencia y desde ya mi gratitud a la Universidad de Flores. Y también, por qué no está de más decirlo, mi gratitud a la recepción de la provincia de Río Negro y de Neuquén que aquí nos ha acogido. Me toca a mí cambiar un poco la óptica del tema y pasar de lo puramente político, de lo geopolítico, de lo económico y mudar hacia el tema ambiental. Creo que poco se ha dicho en particular, sí en general todos los están teniendo en su agenda el tema ambiental, pues es un tema muy sensible que de algún modo hay que evaluarlo, hay que participar en él y generar profesionales adecuados para que puedan asistir a la provincia, a los sitios en este momento de explotación, y me refiero particularmente a la localidad de Añelo, que es la que está en boca de todos por el yacimiento de no convencionales. No convencionales yo he escuchado por ahí muchas veces, a veces no sé si la gente lo tiene muy en claro, pero todos ustedes saben lo que es hidrocarburos no convencionales. Me gustaría si pueden levantar la mano todos aquellos que sepan qué es hidrocarburo no convencional. Es la minoría, ¿verdad? Es la minoría. Si ustedes me escuchan 2 segunditos, yo les voy a contar muy fácilmente lo que es el fracking, la fracturación hidráulica, que es el problema que muchos se plantean y que no llegan a comprender del todo. Bueno, no digo, por supuesto, por desconocimiento, no es la actividad diaria que cada uno tiene, pero valdría la pena hacer un pequeño paréntesis y explicarles un poquitito lo que es el famoso fracking, del cual tanto se está hablando y tanto miedo se tiene, con los riesgos e impactos ambientales futuros que algunos están pronosticando. La fracturación hidráulica se viene haciendo en todo el planeta y en la República Argentina desde hace por lo menos 60 años. Y básicamente, ¿en qué consiste la fracturación hidráulica? Uno hace un pozo, hace una perforación en busca de hidrocarburo, todo el material que va perforando, el trépano, tiene que ir saliendo. Todo ello lo va haciendo con asistencia de un fluido que es el que lleva a la superficie el material roto, la roca, los recortes de roca con un fluido que va contrarrestando la presión litostática. Ahora bien, alcanzada la roca portadora de hidrocarburo, de algún modo ese hidrocarburo hay que estimularlo para que alcance el pozo y llegue a la superficie. ¿Cómo se hace esto? Se hace con un cañón disparador, prácticamente es un arma que uno coloca en profundidad, que hace un montón de disparos alrededor del caño, montones de disparos, y se inyecta arena. Con muchísima agua se inyecta arena. ¿Por qué la arena? Me preguntarán ustedes. Porque la arena que se inyecta en este tipo de perforaciones convencionales se utiliza con granulometría similar. Todos los granitos son del mismo tamaño. Entonces, si yo tengo una roca portadora de hidrocarburos, quiero que ese hidrocarburo mane hacia el pozo y alcance la superficie. Lo que yo debo hacer es fisurar la roca, abrir esas fisuras mediante los disparos que yo estoy provocando y luego evitar que la fisura se cierre. Si la fisura se cierra, el hidrocarburo no asciende hacia la superficie. Por consiguiente, ¿qué sucede? Al inyectar yo arena de la misma granulometría, oficia de pequeñas columnitas, todas del mismo tamaño, dentro de las fisuras, que hacen que la fisura quede abierta. ¿Está comprendido eso? En el caso de la fracturación hidráulica, la roca portadora ya no es una arenisca, es decir, una arena consolidada. La roca ya es de tipo lutita o pizarras bituminosas, que son producto de la consolidación de las arcillas, cuya capacidad poral es mucho menor. Entonces hay que estimular aún más que el hidrocarburo contenido entre las laminitas y los pequeños poros puedan de algún modo acceder a lo que es el caño productor, que es el que conduce a la superficie. Ahora bien, esto no se hace en un solo punto. Esto requiere hacerse en longitudes muy grandes. Así es que un pozo que habitualmente estábamos acostumbrados aquí en la provincia de Neuquén, tener 2.000 metros, 1.000 metros, los que fueren de profundidad hasta un punto, en el caso de la fracturación hidráulica se hace hasta donde está la roca portadora y luego procede lateralmente, a veces hasta 1 kilómetro, haciendo fracturación hidráulica 1 kilómetro, punzado y todo perforado alrededor.
De ahí que la intervención, el sitio de intervención arealmente es mucho mayor que de la fracturación común. Comparativamente, el proceso es el mismo, pero la cantidad de insumos necesarios para obtener el hidrocarburo es mucho mayor y la superficie en la cual se interviene, el volumen en el cual se interviene para producir el hidrocarburo es mucho mayor. De ahí que, inevitablemente, los impactos ambientales son sin duda mayores. Ahora, estamos en la disyuntiva, ¿explotamos o no explotamos? Es como la fiebre del oro, tenemos el oro. El oro de beta ya no existe en ninguna parte del mundo. Se procesa, así como para el cobre, toneladas de roca para obtener 1 gramo o 2 gramos. Sucede con todos los minerales que ya se han agotado en sus reservas de cantidades voluminosas. Con el hidrocarburo está sucediendo exactamente lo mismo. Estamos necesitando recurrir a yacimientos cada vez más pobres, entre comillas, con mejores tecnologías para obtener rendimientos casi parecidos a los que otrora podíamos obtener o a los que todavía algunos países gozan de ese privilegio, como por ejemplo la Arabia Saudita o los pozos convencionales que tiene la República Argentina. ¿Quedó claro eso? Ok. Continuando con el tema, así como les dije que arealmente, en profundidad, una explotación de no convencionales requiere de una mayor intervención, superficialmente también requiere de una mayor intervención. Si uno con una perforación satisface las necesidades de una concesión en una determinada superficie, insisto, con perforación convencional, cuando vamos a la fracturación hidráulica, a la oil shale o a la gas shale, necesitamos 7 pozos por locación. 7 pozos por locación. Y la tubería que uno incorpora dentro del sustrato es muchísimo mayor, muchísimo más larga. Y las presiones que se están manejando para estimular la roca en profundidad van desde las 30 atmósferas hasta las 390 atmósferas. El equivalente a inyectar agua a la presión que estaríamos si tuviéramos en el fondo del mar a 4.000 metros de profundidad. Requiere un conocimiento en profundidad del tema y es diferente, insisto, el impacto ambiental de una actividad y de la otra. Aunque en líneas generales es parecido, en profundidad es algo diferente. Y mucho más cuando se trata de ambientes en los que uno interviene diferentes. No es lo mismo Neuquén que Santa Cruz. Hay diferencias. Dirán, ¿puede haber diferencias mínimas? Sí, quizás, pero hay diferencias. Hay diferencias y es necesario contar con los profesionales adecuados como para que de algún modo puedan asistir a la comunidad en numerosos problemas que se van a presentar. Pongamos por caso, el pueblo de Añelo va a sufrir un desarrollo gigantísimo en los próximos años. ¿Está preparado el pueblo de Añelo? No sabemos, creo que no. Sin duda, en términos de muy pocos meses, si es que ya no sucedió, va a haber superada su capacidad de carga. Va a haber, pero plenamente superada su capacidad de carga, va a tener que edificar infraestructura muy veloz, porque la industria del petróleo es una industria muy veloz, porque por otra parte requiere de rápido retorno. La inversión es muy grande y requiere de un muy rápido retorno. Acá hablamos de 35 años para desarrollarlo, ¿verdad? Para la mudez del pozo, pero no obstante, el retorno es necesario en forma permanente, porque si no, no se puede hacer reinversión. ¿Quién estaría dispuesto a invertir lo que necesitamos durante 35 años hasta ver el retorno? Nadie. El retorno tiene que ser casi en una forma permanente, ¿verdad? Esa es mi óptica. Entonces, estas poblaciones tienen que adaptarse rápidamente, de algún modo hacer frente a estos impactos ambientales y contar con el personal adecuado en todos los sitios de influencia. Pongamos por caso, el upstream, lo que es la industria petrolera, en este caso en zona de la extracción, es arealmente muchísimo más invasiva que lo que es el downstream. Una refinería ocupa muy poco espacio, en tanto que una explotación de un campo petrolero arealmente es inmensa. Ustedes imagínense que para conocer dónde están las reservas es necesario primero intervenir con sísmica. Yo creo que todos aquí son de la zona, conocen lo que son las líneas sísmicas, habrán visto cómo se abren permanentemente brechas para los camiones vibro
Y todo eso a futuro queda abierto, son senderos que quedan sin vegetación, que es necesario recuperar de algún modo a futuro, y tiene que haber quién se encargue de ese tema. Otro tema importante que tiene la fracturación hidráulica es la cantidad de agua que requiere. Hay que hacer un análisis profundo del agua, de dónde se va a obtener el agua y cuál va a ser el destino final. No es cuestión de que por explotar un recurso que consideramos muy valioso y lograr el autoabastecimiento, generemos la pérdida de otro recurso, quizás aún más valioso, sobre todo si en el futuro, y en el futuro cercano, nos encontramos con un salto tecnológico que nos diga, como el señor, ya no es más necesario el vehículo con combustible fósil, porque ahora tenemos combustible o fluido eléctrico para suplantarlo. Otro de los impactos ambientales importantísimos es la industria minería de primera clase que va a requerir la provincia. Todos los caminos, las plataformas de hidrocarburos de perforación requieren de la generación de canteras en toda la provincia. Acá seguramente ustedes lo han visto. Hacen falta canto rodado para caminos, canto rodado para locaciones, y todo eso es un nuevo impacto ambiental de una actividad subsidiaria como es la de la cantería para alimentar en este caso a la industria del petróleo. No es que esté yendo en contra del fracking o es que esté en contra de la fractura o de la perforación o de que fuera la extracción convencional. Solo digo que hay que tomar en consideración que no es solo pensar en, bueno, tenemos hidrocarburos no convencionales, somos el segundo país del mundo, yupi, saquémoslo gratuitamente. No, requiere de muchísimo conocimiento y de conocimiento local. No es lo mismo traer un profesional del norte o muy del sur que un profesional formado localmente, con la conciencia local, con la problemática social local que requiere esto, que se adapte y que pueda de algún modo colaborar con las petroleras, que pueda colaborar con el Estado provincial, con el Estado nacional en algún caso y por supuesto con el Estado municipal. Es fundamental. Para ello creo que la formación tiene que ser local. Si bien pueden venir profesionales de otros sitios de un modo generalista, es necesaria la formación de profesionales específicos en el tema. Son numerosísimas las cantidades de líneas de conducción que hace falta para conducir los pozos productores hasta las baterías que proceden a la desgasificación del hidrocarburo y a la quita del agua del hidrocarburo para ponerlo de algún modo en capacidad de que sea transportado y vaya posteriormente a la refinería. Costos de transporte. Es necesaria la existencia de una red vial y luego una red troncal de transporte de gas y de hidrocarburos, oleoductos y gasoductos que puedan alimentar a los troncales generales. Entonces, además, electroductos que puedan servir para asistir en las bombas que son las que extraen el hidrocarburo. Así que es toda una problemática en torno a la extracción del petróleo que no es sencilla de abordar. No es sencilla de abordar. Yo creo que, de algún modo, la universidad, en este caso las de la zona, las que convocan, las que están dentro del área de la cuenca neuquina, se hace necesario que entre ellas se enlacen, hagan propuestas de carreras que sirvan al habitante local, que sirvan a la demanda local y que de algún modo también provean con profesionales sociales. Estamos últimamente con una grave problemática que es el de los pueblos originarios. ¿Cómo atendemos esas demandas? Yo he visto que en el sur, prácticamente al sur de Río Gallegos, hay una comunidad tehuelche, la comunidad de Camusuaique. Está frente a la planta más importante de procesamiento de petróleo y gas que existe en Santa Cruz. Median, creo que 500 metros entre una planta y la otra. Ninguna de las personas que están en la reserva Camusuaique trabaja en la planta. Tienen un solo teléfono y no tienen ambulancia. Esas cosas son las que el ingeniero también tiene que tener injerencia y resolver el problema social en conjunto. Ese también es un problema ambiental en conjunto
con los demás problemas ambientales que existen. Y entre ellos, no quisiera pasar sin mencionar lo que es la etapa de abandono, porque si bien un yacimiento puede demorar 30, 35 años en desarrollarse completamente, no es que todos los pozos van a estar 35 años en funcionamiento, ni que todas las líneas de conducción, oleoductos o gasoductos. Permanentemente se están abandonando locaciones, se están abandonando instalaciones. Todas esas instalaciones pasan a constituir un pasivo. Ese pasivo de algún modo hay que remediarlo, hay que sanearlo, hay que subsanarlo. Ahí está la función de los ingenieros ambientales y la función también de aquellos que tienen formación en ciencias sociales. El pasivo ambiental se va a transformar sin duda en un grave problema en la localidad de Añelo y en lo que es Vaca Muerta a futuro. Yo diría que hay que anticiparse a todo esto y hay que esperar, hay que prepararse para lo peor esperando lo mejor. Y eso creo que es lo fundamental en esta etapa de comienzo de desarrollo de lo que potencialmente llamamos a este yacimiento de Vaca Muerta. No quisiera extenderme demasiado más, creo que el tema es muchísimo más amplio. Le voy a dar la palabra a mi compañera, que ella les va a mostrar la inserción que tiene profesional ambiental en este caso, y decirles una pequeña frase que creo que nos puede ayudar en este caso a los argentinos y a los neuquinos en particular, y es que el hombre no hubiera logrado lo posible de no haber intentado alcanzar una y otra vez lo imposible. Debemos de hacer esto en favor de los neuquinos y de todos los argentinos. Gracias a ustedes. Gracias, Ricardo. La licenciada en Ecología, Andrea Rispo. Te escuchamos, Andrea. Bueno, muchas gracias a la UFLO por convocarme. Voy a tomar algunos aspectos que escuché durante la jornada con respecto a la reflexión sobre el rol de la universidad y puntualmente sobre el rol de los ingenieros ambientales y de los profesionales ambientales, y lo que él decía con respecto a las necesidades de formación. Nosotros los profesionales ambientales tenemos una responsabilidad justamente sobre tutelar los derechos ambientales y lograr un desarrollo sostenible considerando el ambiente, la sociedad y la economía, y creo que tenemos que tener esa formación que pueda entender a la sociedad, al ambiente y a la economía, y creo que ese rol no lo tienen muchas carreras, digamos, no hay muchas carreras con una oferta tan abierta de tres patas que yo tuve en la Universidad de Flores como ingeniera en ecología, y creo que, digamos, lo que decían el vicerrector, el rector de las universidades regionales, cuál es el rol de los ingenieros, que hay ingenieros que tienen que entender lo social, que hay sociólogos que tienen que entender las cosas técnicas, porque el ambiente es muy complejo y lo estamos viendo que es muy complejo, las problemáticas que están asociadas a eso, y creo que tiene que haber formación para abordarlo. Y en este sentido yo creo que en Argentina hay una falta de profesionales ambientales, porque la carrera de por sí, las carreras ambientales son nuevas, pero para el que se forma como profesional ambiental, si uno se quiere especializar, falta eso, falta especialistas en temas puntuales, en los temas de maestrías y doctorados, al menos esta es mi experiencia, falta una oferta que sea específica, sino que lo que se observa es que no hay una comprensión, tal vez un abordaje tan grande en el tema de investigación en doctorado de temas ambientales, y que tal vez un ingeniero ambiental o un licenciado en ciencias ambientales o en gestión ambiental tiene que buscársela por otro lado, estudiar el tema del ambiente, y creo que las universidades tienen que capitalizar esa demanda de los ingenieros y los licenciados, como para hacer una oferta de profundizar justamente la formación y la investigación en temas ambientales para esto y para cualquier desarrollo. Y, o sea, comparando la oferta que hay aquí en Argentina comparada con otros países, es bastante diferente, significativamente. Esta fue mi experiencia. Y por otro lado quiero rescatar con mi experiencia de docente que está empezando en ingeniería industrial en una universidad en Buenos Aires. Yo soy ayudante de cátedra de gestión ambiental, y la verdad es que celebro que haya chicos de 22, 23 años de ingeniería industrial que llegan casi a punto de recibirse y no saben nada, pero quieren saber sobre temas ambientales, y no puede ser que haya ingenieros industriales que se formen, van a ser responsables de muchas cosas en la industria
y no tengan conceptos ambientales, no sepan lo que es un impacto, tienen que saber leer una evaluación de impacto. O sea, a eso va con la interdisciplinariedad, con este rol que tiene que tener el profesional técnico, con también otras cosas ambientales y sociales. Eso creo que las universidades tienen que de vuelta capitalizar esa demanda que hay de los jóvenes para saber cómo tiene que ser su rol profesional en términos ambientales, aunque su formación en la evaluación de proyectos y demás, obviamente son industriales, pero tienen que saberlo eso. Creo que la interdisciplinariedad tiene que meterse en otras carreras y que lo ambiental no sea nada más para los ambientalistas que estudiamos cosas locas y somos unos loquitos, como muchos otros nos hacen sentir.